tardes a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al tercer día del taller especializado en técnicas de litigación oral, en juicio oral, organizada por el Instituto de Defensa Jurídica y de Jur. En quien les habla el Diego Martín González Tafur y seré moderador de la siguiente actividad académica. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la abogada Mayra Guevara Rosales, quien nos hablará sobre un tema de las objeciones en juicio oral. Ella es abogada por la Universidad César Vallejo, primer puesto en cuentos jurídicos Cordis Justum. Fue docente por el Instituto de la PNP Trujillo en el curso de delitos de trata de personas y asistente de cátedra Pariona en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el curso de Derecho Penal 4. También es adjunta en la Policía Nacional del Perú, sede Trujillo, en la asignatura de Escenas del Crimen y Criminalísticas 2. Abogada en el estudio jurídico Dávila y Morales. Sin nada más, doy paso a la doctora Mayra Rosales. Buenas tardes, ¿me logran oír? Sí, doctora. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quisiera, por favor, de repente si se visualizan el material para poder comenzar. Bien, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos esta vez con otro tema que es muy importante, como son las objeciones en el juicio oral. Bien, para poder ubicarnos un poquito, como siempre me gusta recalcarles, nosotros bien sabemos que el proceso penal se divide en tres partes, ¿verdad? La última parte, que es el juicio oral, es aquí en donde se aplica las objeciones. Tenemos en una audiencia, nos ubicamos en una audiencia, que tenemos la etapa postulatoria, que son los alegatos de apertura, la actuación probatoria, en donde es la etapita en donde se va a realizar las objeciones y para que finalice con los alegatos finales. Nosotros nos vamos a ubicar precisamente en la segunda subetapa, que es la actuación probatoria, que es en una audiencia se realiza todo, pero en esta partecita nomás nos vamos a ubicar, que son las objeciones en el juicio oral, que es se marca dentro de las actuaciones probatorias, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Bien, el día de hoy vamos a tratar respecto a la definición, al concepto que se lleva sobre las objeciones en sí, el objetivo del juicio oral, el fundamento, ¿cuál es el fundamento por el cual existen las objeciones en este juicio oral? Los principios, la forma como el litigante debe de objetar, las técnicas para plantear las objeciones, requisitos, tipos y culminamos con las clases de objeciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, tenemos acá al doctor Peña González, quien nos indica que la objeción es más que todo un mecanismo que tienen las partes en juicio para manifestar su disconformidad con respecto a cualquier actividad de la parte contraria o que pueda afectar sus derechos. Por su parte, nosotros nos ubicamos también en el Diccionario Real Academia Española, que nos indica que la objeción es más que todo la razón que se propone o dificultad que se presenta en contrario de una opinión o para impugnar una proposición. Por su parte, Fontanet indica que la objeción en el juicio oral son procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de evidencias inadmisibles, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio. A grosso modo, en unas palabras simples, ¿qué son las objeciones en el juicio oral? ¿Cuál es su definición después de tanto buscar en la doctrina? Pues las objeciones es un procedimiento utilizado para objetar un comportamiento indebido en el juicio. Bien, nos quedamos solamente con este concepto que es más resumido. ¿Qué vienen a ser las objeciones? Pues
un procedimiento utilizado para objetar un comportamiento indebido en el juicio. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de las objeciones en el juicio oral? Como primer objetivo, permite alertar a los magistrados de potenciales errores y faculta al juez para excluir evidencias o preguntas de las intervinientes para evitar esos errores. Como segundo objetivo, las objeciones permiten alertar al abogado defensor que su proceder no es correcto y lo faculta a cambiarlo, a reformularlo. Y como tercer objetivo, es una herramienta que sirve para evitar el ingreso de información ilícita. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos al fundamento. ¿En qué se fundamentan las objeciones en el juicio oral? Bien, el fundamento de las objeciones está en el debido proceso, toda vez que se evita que una determinada información, evidencia o prueba pueda ser ingresada en el juicio o pueda persuadir o influir en la convención del sentenciador. Es decir, las objeciones son una manifestación del derecho de contradicción dirigidas a evitar el ingreso al debate oral de pruebas ilegales, inconducentes o superfluas y repetitivas, a enfrentar la prueba buscando minimizar su efecto demostrativo. Acá tenemos, por ejemplo, nos dice el señor fiscal: señor González, no es posible que el señor Ábalos se hubiera ausentado en el momento en el que usted se quedó dormido en el mueble. Si dan cuenta, acá tenemos una pregunta demasiada, más adelante lo vamos a tratar, ¿no? El tema de los tipos de las clases, pero lo vemos que es una pregunta demasiada larga, que no va directo a la respuesta o a la información que queremos tener. Es una pregunta que no es conducente, menos útil y menos pertinente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Principios. Las objeciones del juicio oral contamos con 4 principios, que es el principio estratégico, el principio de preclusión, principio de fundamento correcto y principio de especificidad. Vamos a tratarlo uno por uno, ¿ya? Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos el primer principio, que es principio de preclusión. ¿Y qué quiere decir este principio? Que yo como litigante tengo que ser oportuno, tengo que ser preciso. No puedo hacerlo ni antes ni después, porque si no perdería su naturaleza de ser una pregunta oportuna. Antes, este tipo de preguntas este tipo de objeción se realiza, o este principio más que todo se enmarca a realizarlo no antes ni tampoco después, sino en el momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿por qué el defensor nos dice, ¿por qué usted no quiso golpear a la víctima, verdad? El testigo dice, de ninguna manera. ¿Qué ocurrencia? Fiscal, objeción. O sea, se dan cuenta cómo acá el testigo ya acabó de responder, y una vez que ya respondió, recién fiscal dice objeción. Entonces, sucede ahí que el juez pues resuelve, ¿no? Y dice infundada la objeción por ser extemporánea. No puede ser ni antes ni tampoco después, sino en el preciso momento. En este ejemplo sería, si es que el abogado defensor plantea la pregunta y fiscal tiene una objeción, ni bien termina la pregunta el abogado defensor, fiscal tiene que decir objeción. No puede esperar que el declarante recién termine de responder ese tipo de pregunta para que recién plantee la objeción, sino vendría a ser extemporáneo. Pasamos a la siguiente. Segundo principio, tenemos el principio de especificidad. ¿Qué quiere decir con ello? Que tiene que ser específica. Es decir, que cuando yo objeto, tengo que dar el fundamento correcto, tengo que ser específico a qué parte yo o qué clase de objeción estoy realizando. Tenemos el ejemplo, el declarante
La defensa dice, objeción, señor juez, el fiscal no puede hacer esa pregunta. El juzgado, ¿por qué exactamente, señor abogado? Sea específico. La defensa va contra mi teoría del caso, o sea, lo deja abierta a todas las posibilidades y no especifica qué tipo de objeción está realizando. Juzgado, el juez, improcedente la objeción. El fiscal está haciendo su trabajo, le recomiendo que haga el suyo, ¿no? Entonces, en esta parte, este principio, ya tenemos que tiene que ser oportuno en el momento. Ahora, no solamente basta que sea en el momento, sino también que ese tipo de objeción tiene que ser fundamentada, específica. ¿Qué tipo de objeción estoy realizando? ¿Por qué lo realizo? No puedo decir objeción por objeción, sino también el juez me va a declarar improcedente y no va a continuar la objeción que yo deseo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Principio de fundamento correcto. Bien, esto es más que todo el impedir el ingreso de la información solicitada por la contraparte, exige un fundamento vinculado a la teoría del caso y al derecho probatorio. Eso quiere decir que, como les había indicado anteriormente, tiene que ser no solamente oportuno, no solamente específico, sino también fundamentado de la manera correcta. Por ejemplo, la defensa dice, objeción, dirige el testigo. Señor fiscal, no, lo que dice el juez. Fiscal, señor juez, solicito opinión a un testigo técnico. ¿Y qué nos dice el juez? El juez, infundada en cuanto al fundamento. O sea, nos damos cuenta aquí que a ver, ya, nos damos cuenta que aquí tenemos, sí, a un testigo técnico, lo tenemos, pero necesitamos la opinión por ser un testigo especializado, ¿no? Ya, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ya, tenemos el principio estratégico. Aquí es donde el litigante cuenta con un tiempo muy limitado para identificar varios puntos en su objeción. O sea, cuenta con segundos para que el litigante pueda ver qué tipo de objeción está realizando. No es ético ni estratégico, señores, objetar sin fundamento, ni tampoco objetar por objetar. Yo no puedo decir objeción, ¿por qué, señor? Porque va contra mi teoría del caso, porque va contra mi estrategia. Tengo que especificar, tengo que fundamentar qué tipo de objeción estoy realizando, por qué estoy realizando ese tipo de objeción, por qué no estoy de acuerdo con la pregunta que realiza la contraparte. ¿Ya? Tengamos en cuenta, señores, que en el interrogatorio y el contrainterrogatorio, acá más que todo participan las partes, ¿no? Estamos el fiscal y estamos la defensa y el juez, que es quien dirige, quien conduce pues el juicio oral, ¿no? Y siempre uno hay que objetar siempre dirigiéndose al juez. Entonces, si es que yo como abogado defensor quiero objetar, tengo que ser bien ágil, bien estratégico para realizar esta objeción de manera oportuna, tal como lo habíamos indicado en los principios, de manera oportuna. Tengo que especificar por qué voy a objetar, tengo que fundamentar por qué estoy realizando este tipo de objeción, qué tipo de objeción estoy haciendo, a dónde quiero llegar y mi estrategia, ¿no? Tener en cuenta la ética, que nos pueden incluso sancionar, improcedente la objeción o infundada, reformule su pregunta, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, ahora nosotros nos ubicamos en la forma de objetar. ¿Cómo es que nosotros como litigantes debemos de objetar en una audiencia, ¿no? Bien, nos colocamos en una audiencia. Cuando escuchamos la pregunta, yo como abogado defensor, escucho la pregunta de la contraparte, que viene a ser la defensa, y pues yo no estoy de acuerdo con el tipo de pregunta. Entonces, cuando yo escucho la pregunta, no voy a esperar que el declarante responda a esta pregunta, porque si no, ya saben, me van a declarar o me van a resolver mi objeción
como extemporánea. No lo puedo realizar ni antes ni después, sino en el preciso momento que se realiza la pregunta. Termina la pregunta, me levanto, me pongo de pie, objeción. ¿Dirigido a quién? Al juez. Yo no puedo mirar a fiscalía y diciéndole objeción, porque no es fiscalía quien está conduciendo el juicio oral, sino quien está que lo conduce, ¿quién es? El juez. Por lo tanto, me levanto, escucho la pregunta del fiscalía o de la contraparte, de repente yo soy fiscal, y el abogado defensor realiza la pregunta, y yo como fiscal me levanto, siempre dirigiéndome al juez, jamás a la contraparte, jamás, ¿ya? Entonces, como primer punto que tenemos, pues nos ponemos de pie, levantamos la mano y decimos bien fuerte, objeción, dirigiéndonos ¿a quién? Al señor juez, ¿ya? Para que el señor juez nos pueda escuchar, tenemos que hablar bien fuerte en viva voz, para que él nos centre la atención a nosotros, si no, le vamos a decir en voz baja, objeción, y el señor juez nos va a quedar, va a continuar y no nos va a escuchar. De repente queremos hablar nuevamente más fuerte, pero ya fue respondida, extemporánea. Perdimos esa objeción. Así que nosotros tenemos que escuchar la pregunta, nos levantamos con viva voz, objeción, dirigiéndonos al señor juez. Ese es el primer paso, ¿ya? En caso de las preguntas, para el caso de las preguntas, las objeciones deben ser realizadas antes de que el testigo lo conteste, como les había mencionado, ya que de producirse la objeción será rechazada por extemporánea. Así que hay que ser oportuno, ya en el momento preciso, no podemos hacer ni antes ni después. La objeción siempre va a estar dirigida al juez, como les había dicho, y no al testigo, tampoco a la contraparte. En el caso que uno le plantee una objeción a una pregunta, hay que guardar silencio, esperar que el magistrado resuelva, porque no vamos a decir objeción y vamos a comenzar a fundamentar. Nosotros nos levantamos, objeción, el juez va a llamar su atención y nos va a preguntar, ¿por qué la objeción? Fundamenta su objeción, ¿qué tipo de objeción? Entonces nosotros ahí vamos a tener que fundamentar, vamos a tener que argumentar, ¿por qué la objeción? ¿Qué tipo de objeción? ¿Por qué no estoy de acuerdo con ese tipo de pregunta? No podemos perder la secuencia de la examinación que se realiza en ese momento, ni siquiera dejarse intimidar por la objeción. Pongámonos en el hipotético caso que yo soy la defensa y me objeta el fiscalía. El simple hecho que me objeta, yo no puedo perderle la acción del momento, porque puede ser que el fiscalía no está o no ha fundamentado bien el tipo de objeción ante el juzgado y le declare infundada. Entonces yo voy a continuar. Pero ¿qué pasa si es que yo pierdo la ilación porque me asusta con su objeción? Pierdo, declaro infundada y yo tengo que continuar. Perdí la ilación, perdí todo. Me voy a marear en el caso. Así que lo importante es no perder la ilación en el momento del caso, ¿ya? Las objeciones solo operan a pedido de parte y nunca a pedido del juez. Ya las objeciones son por las dos partes, ya sabemos. Fiscalía, que es la otra parte, y también el abogado defensor, que vendría a ser mi persona. En el interrogatorio, yo como abogado defensor ofrezco mi testigo, yo vendría a realizar ¿qué? El interrogatorio. ¿Y qué vendría a hacer fiscalía cuando le interroga? El contrainterrogatorio. Viceversa. Yo soy fiscalía, presento mi testigo, yo fiscalía, como ofrecí mi testigo, ¿qué va a pasar? Yo hago el interrogatorio, por mí comienza. Y luego, ¿qué continúa? Por la otra parte, que es el abogado defensor. ¿Y qué es lo que realiza? El contrainterrogatorio. Creo que hasta ahí ya vamos quedando un poco claro, ¿cierto? Bien, entonces nosotros ya al saber cómo es la forma de objetar, ¿no? Nos ponemos de pie, levantamos la mano dirigido al juez, no al testigo, no al declarante, no a la parte, sino al juez, guardamos silencio, esperamos que el juez resuelva, comenzamos a argumentar, y eso, y no perder la ilación, señores. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Las técnicas para plantear objeciones. En cuanto a la técnica que debe ser utilizada para plantear las objeciones, estas se pueden formular de diversas maneras y dependerá en medida del grado de flexibilidad que los jueces orales
están dispuestos a conocer, ¿no? Las objeciones a veces cumplen o no cumplen un formato. Y vamos a verlo acá, la forma, ¿ya? Tenemos tres. Un formato que no es, un formato que es informal, un formato que es flexible y otro en donde el grado de control es recíproco y autocontrol fiscal sin intervención del juez. En la parte A observamos el primer cuadro. Las objeciones de las preguntas pueden seguir un formato tan informal como el siguiente. Abogado, objeción. Y el fiscal de inmediato retiro la pregunta. Sin necesidad de repente el juez no pregunte a quien ha objetado. Argumente la objeción. De inmediato, fiscal en esta parte dice, retiro la pregunta. De repente se da cuenta que sí está incurriendo en una pregunta que no debe ser, o que está dentro de los tipos de objeciones. De repente es un tipo de pregunta que es sugestiva, de opinión. Y algunos lo hacen para ver qué tan atenta está la otra parte. Pues de repente dicen, wow, voy a hacer esta pregunta, de repente no está atento y obtengo información. El juez al ver ese tipo no va a hacer nada. Pero como el abogado defensor o la otra parte estuvo atento y objetó mi pregunta, yo ya sabía que esa era una pregunta sugestiva o de opinión, inmediatamente retiro la pregunta, sin necesidad que el juzgado me pida o pida al objetado, a quien objeta que argumente el tipo de objeción que está realizando. Como también tenemos la parte B, el cuadro B, esta secuencia da cuenta de un grado de control recíproco y autocontrol del fiscal sin intervención del juez. Una secuencia algo más formal podría ser el siguiente. Tenemos acá al fiscal. Objeción, su señoría. El juez justifica su ocasión, señor fiscal. El fiscal indica, el abogado defensor está siendo sugestivo. El juez traslada esa objeción a la parte, traslado. El abogado que dice, en el contraexamen se permiten las preguntas sugestivas. Y el juez dice, se rechaza la objeción. Continúe, señor abogado defensor. ¿Se da cuenta? O sea, hace un traslado nada más. Traslado y la otra parte ya entiende y comienza a decir, ¿no? Porque sí está de acuerdo con esta pregunta, porque tiene una base, ¿no? Ahora, estamos en el cuadro C. Otra secuencia que puede resultar algo más flexible que la anterior sería el siguiente. Fiscal, objeción sugestivo. El juez indica, traslado al abogado defensor. El abogado dice, estoy contraexaminando. Y el juez se rechaza la objeción, ¿no? Este es un poco más flexible porque es más rápido, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bien, esto no lo indica de repente porque nosotros tengamos en cuenta que nuestro nuevo Código de Procesal Penal no especifica, no hay un artículo que indique, ¿no?, qué es las objeciones, cuáles son sus principios, cuál es su concepto, qué requisitos debe tener una objeción, no lo indica. Sin embargo, hay doctrina, como el doctor Peña, que nos indica que las objeciones deben cumplir con tres requisitos. Tiene que ser oportuna, específica y fundamento correcto, tal como lo habíamos hablado en los principios, ¿no? Oportuna, porque ya lo saben, ni antes ni después, sino en el preciso momento. Específica, porque yo voy a especificar qué tipo de objeción está realizando. Y fundamento correcto, ¿a dónde o por qué no estoy de acuerdo con este tipo de pregunta? ¿A dónde quiero llegar con mi objeción? Bien, pasamos a la siguiente. Ahora, hablando de los requisitos, pues nos vamos a ir como primera parte al requisito número 1, que es oportuna. Pasamos a la siguiente. Ese no es el anterior. La anterior puede. Esa no es. Pueden retroceder. Creo que van dos atrás. No, retrocede. Retrocede. Ahí. Bien, nos vamos a la primera parte, que es oportuna. La objeción debe hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la misma, y de no hacerse así debe considerarse tardía.
y por ende renunciada. Por otro lado, de nada serviría oponerse a algo cuando ya ha sido revelado o escuchado por el juzgador. Esto pues es que no lo podemos realizar la objeción fuera del tiempo que establece la norma, ¿no? O la doctrina. Pues si es que la siguiente diapositiva, muchas gracias Roberto. Sí, estamos en la siguiente. Bien, ahora nos vamos a específica, ¿no? Al hacer la objeción, la parte debe señalar específicamente qué es lo que se objeta. No es fundamento válido objetar de forma genérica, alegando que la prueba presentada le es perjudicial a su caso o a su estrategia, tal como habíamos ejemplificado anteriormente. El abogado defensor objeta, el juez le pregunta, argumente o especifique el tipo de objeción. No, señor juez, yo objeto porque va contra mi teoría del caso. No, pues señores, nosotros tenemos que ser o tenemos que señalar específicamente qué es lo que queremos objetar, por qué objetamos, ¿no? El tercer requisito es un fundamento correcto. La objeción puede ser oportuno y específico, pero no es suficiente que sea oportuno y específico, sino que también tiene que ser correcto, tiene que tener una fundamentación correcta. No debe proceder si no se invoca el fundamento correcto de acuerdo al derecho probatorio o procesal penal aplicable. Yo tengo que fundamentar, aparte de ser oportuna y específica, también tengo que fundamentar el tipo de objeción, porque no estoy de acuerdo, ¿no? Para poder, para que nuestra objeción así pueda ser válida. Porque nada sirve que yo objete fuera del tiempo cuando no se cumplió el primer requisito, que es oportuna. De nada me sirve objetar cuando soy oportuna, tengo mi fundamento a la mano, pero no soy específica, no indico qué tipo de objeción estoy realizando, ¿no? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Acá tenemos tres tipos de objeciones, ¿no? Tenemos la argumentativa, la continua y la estratégica. Más adelante vamos a tratar las clases de objeciones y sus divisiones de cada uno. Tenemos la argumentativa, la continua y la estratégica. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. En la argumentada, es aquella donde la parte, luego de formular la objeción, argumenta sobre esta sin que nadie le haya solicitado explicaciones. Yo formulo mi objeción, lo argumento y me voy más allá de lo que me piden, más allá. Tenemos ahora también como segundo tipo, que es la continua, que nos dice que es la objeción que se utiliza cuando, a pesar de haber sido esta denegada, continúa sucediendo el hecho que se objeta para evitar tener que seguir objetando continuamente y evitar repetidas interrupciones, ¿no? Y como tercer tipo tenemos la estratégica, es aquella que utilizan las partes con objeto de interrumpir y por ende darle descanso a su testigo cuando está siendo seriamente afectado por el contrainterrogatorio de la parte adversa. Ya nosotros sabemos que el contrainterrogatorio, ¿quién lo realiza? La otra parte, quien no ha ofrecido los testigos para que puedan rendir su declaración, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, nos vamos a centrar en las clases de objeciones. Les he preparado. Nos quedamos un ratito en la anterior, por favor. Les he preparado un ejemplo de cada uno obtenido de la doctrina. Con respecto a las clases de objeciones, existen tantas clasificaciones como autores, ¿no?, que nos indican, pero vamos a ver una forma un poquito más completa, porque sí se ha encontrado cantidad de información, pero solamente se adquirió información que son de suma importancia y que considero que son un poquito más completos, ¿no? Dentro de la clase de objeciones nosotros encontramos divididos en dos partes.
La primera es según la introducción de información, según la introducción de la información al juicio. Y como segunda parte, objeciones y diferentes tipos de preguntas, ¿no? En la parte número A, en la parte A, según la introducción de la información al juicio, pues aquí tenemos dos partes, divididos en la objeción de un alegato y objeción de una objeción. Y en la parte B, sí, es un poquito más enumerado, que contiene 21 tipos de objeciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, acá está lo que les había comentado. En la parte A tenemos objeción de un alegato, objeción de una objeción. Vamos a la siguiente. Bien, aquí tenemos objeciones de diferentes tipos de preguntas. ¿No? Según pues el profesor Andrés durante el juicio nos dice que existen oportunidades en que se ingresa información que influye en la convicción del sentenciador, sin que ésta revisa los caracteres de un elemento probatorio, tal como un alegato de apertura o de clausura. Es por eso que es necesario hacer una objeción de un alegato y dos objeción de una objeción. Pues acá tenemos objeciones, vamos a la A, estamos en la A, allá, claro. Entonces, es lo que nos indica el profesor, ¿no? En la parte número A. Ahora, nos vamos a la parte número B, y aquí están enumeradas por el momento, porque vamos a tratar en diapositivas más adelante, las objeciones de diferentes tipos de preguntas, que es la parte B. Tenemos que la objeción a las preguntas por la forma en que se hacen, preguntas que coaccionan presión indebida, preguntas sugestivas, preguntas engañosas o capciosas, preguntas confusas o ambigua, pregunta conclusiva, pregunta irrelevante. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Continuamos con la B todavía, que también tenemos las preguntas impertinentes, preguntas ya contestadas repetitivas o reiteradas, pregunta compuesta, pregunta especulativa, argumentaria, preguntas que soliciten opinión a testigo no calificado, pregunta tendenciosa. Pasamos a la siguiente. También tenemos preguntas que vulneran el derecho a guardar silencio y no declarar por motivos personales. Otro tipo de objeción es en cuanto al testigo responde más de lo que se pregunta, se va más allá de lo que se necesita saber. La pregunta se refiere a material privilegiada, no permite que el testigo responda, es irrespetuoso con el testigo, objeta por objetar y sin fundamento, y objeción al tribunal. Hasta aquí presentamos las 21 tipos de objeciones o preguntas que pueden presentarse en el juicio, ¿no? En la parte del interrogatorio. Ahora pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Bien, no, la A, pasamos antes de esa, por favor. Ahora, tal como habíamos mencionado anteriormente, las clases tenemos dos, ¿no? La A y la B. La A es esta parte que contiene dos tipos de objeciones y la B que contiene 21 tipos de objeciones. En la parte A tenemos objeciones al alegato, que nos dice que se puede plantear objeciones tanto al alegato de apertura como contra el alegato de la clausura, ¿no? Y en la parte 2 nos indica la objeción de una objeción. Este tipo de objeción se produce en el caso de que el litigante, a contestar el traslado conferido, introduzca información al juicio o introduzca el dato probatorio que sea sido material de objeción o incidente.
Creo que esto generalmente no se suele presentar mucho, pero sí lo resto, ¿no? Obviamente que no es menos importante, por eso es que se está tratando de manera general. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la B. Ya está. Tenemos ahora objeciones a diferentes tipos de preguntas. Comenzamos con el 1. Objeción de las preguntas por la forma en que se hacen. Este tipo de objeción se plantea cuando se formulan preguntas en forma engañosa. Es decir, ¿qué es lo que se quiere con ese tipo de preguntas? Pues intentan coaccionar al testigo realizando en términos pocos claros, ¿no? Esta es una de las preguntas que tratan de engañar o de influir de manera que la persona, quien está declarando, no se percate del error que está realizando y pueda responder. Y aquí también se presenta ese tipo de objeción, ¿no? Objeción a las preguntas por la forma en que se hacen. En la parte 2 tenemos preguntas que coaccionan. Esto es conocido como la presión indebida. Son aquellas preguntas que infunden temor o son con un contenido amenazante. Es decir, es una pregunta que coacciona, ¿ya? O que trae en ella una amenaza explícita al testigo de carácter ilegítima. No está permitido, por eso existe el tipo de locución. Tenemos, por ejemplo, le recuerde que usted puede estar cometiendo un delito contra la administración de justicia. O sea, es una pregunta, pero va una amenazante, como una amenaza. Le recuerde que usted puede estar cometiendo un delito contra la administración de justicia. Si es que yo como declarante me dan ese tipo de pregunta o escucho de la otra parte ese tipo de palabra, obviamente que me voy a poner un poquito temeroso, ¿no? Y por temor de repente voy a tener que responder, voy a tener que dar una respuesta que tal vez yo como abogado defensor que ofrecí este testigo no me va a beneficiar. Entonces, generalmente estos tipos de preguntas son de tono agresivo o también se realizan gestos de agresión, como le estamos ejemplificando, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pasamos, ya está. Tenemos ahora las preguntas sugestivas como punto número 3. Las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren o llevan implícita la respuesta. Es decir, la información buscada está incluida en la pregunta, ¿no? Yo quiero que esta información me lo corrobore el testigo, entonces, ¿qué realizo? Lo transformo en pregunta. Para eso está la otra parte, para que pueda objetar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿usted vio el arma blanca? ¿Usted vio el arma blanca? El arma blanca, o sea, yo quiero corroborar si es que esa persona ha visto un arma blanca. El arma blanca ya viene a ser una respuesta, solamente yo quiero que el testigo me diga sí o no. ¿No? Ese tipo de preguntas se formula una pregunta más una sugerencia de hecho. Usted vio la sugerencia de hecho, vio el arma blanca, ¿no? Llevo la respuesta, inserta en la pregunta. Es una pregunta que se requiere que el interrogado los corrobore. En la parte 4 tenemos preguntas engañosas o capciosas. Una pregunta es engañosa porque se utiliza el engaño o el artificio de sacar provecho de un testimonio o un testigo. Tengamos, por ejemplo, ¿a qué distancia del auto estuvo usted cuando Juan Peña hurtó el maletín de Oscar Núñez? Repetimos la pregunta. ¿A qué distancia del auto estuvo usted cuando Juan Peña hurtó el maletín de Oscar Núñez? O sea, trato de inducir o trato de engañar con esta pregunta a mi testigo o trato de inducir en error al interrogado para que éste pueda responder y así obtener una información que bien puede ser, puede favorecer para quien está preguntando, ¿no? Pero no puede favorecer por otra parte, para quien lo ha ofrecido, generalmente suele suceder. Bien, pasamos a la siguiente.
Pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la número 5. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en la 5 es pregunta confusa o ambigua. Una pregunta es ambigua cuando no permite comprender al testigo con claridad cuál es el tema que se está indagando. Es decir, ese tipo de pregunta usualmente suele estar mal estructurada o se formula con muy escasa claridad, o cuando este tipo de pregunta solamente es realizada con la intención de distraerse del tema, ¿no? Porque también puede ser considerada como una estrategia, pero no es ético, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿sabes el motivo de esta diligencia? Ambigua, o sea, yo quiero distraer de esta manera a la otra parte para que éste pueda perder la hilación del caso. Es decir, en este tipo de pregunta, quien lo realiza no precisa el contenido de la información que requiere, es decir, es incomprensible, en el cual tan incomprensible que puede hasta confundir al testigo para que se pueda de repente responder dar otra información, ¿no? Pasamos al 6, pregunta conclusiva. En la pregunta conclusiva es aquella que busca que el testigo acepte una conclusión que es propia del examinador o el contraexaminador. Es decir, este tipo de pregunta también se quiere inducir en error al interrogado. Tenemos, por ejemplo, usted no se acercó porque sospechó que había hurtado el maletín. O sea, yo estoy concluyendo que esta persona, quien está declarando, no se acercó. ¿Por qué? Porque sospechaba que X persona estaba hurtando el maletín. Entonces, yo formulo esta conclusión mía en pregunta para ver qué tipo de información extraigo del declarante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pregunta irrelevante. En la pregunta irrelevante son aquellas preguntas que no tienen nada que ver con los hechos relevantes que se investigan. Por ejemplo, ¿de qué color era el piso de la sala de emergencia del hospital? 1, no desviamos del tema. 2, puede ser, sí, una estrategia para distraer a la otra parte, cosa que tampoco es ético. Perdemos tiempo, hilación, ¿no? En la pregunta, ¿de qué color era el piso de la sala de emergencia del hospital? ¿Tendrá algo relevante o este tipo de respuesta que nos pueda brindar el declarante? ¿Será útil, pertinente y conducente para poder tener una información para resolver el caso? No. Por lo tanto, es una pregunta irrelevante, ¿no? Ahora, vamos a la pregunta impertinente, la parte número 8. Este tipo de preguntas son aquellas respecto de un punto para el cual no fue citado a declarar. Ejemplo, a un testigo presencial de un robo se le pregunta respecto a qué pantalones les gusta usar o acerca de su opción sexual. O sea, a mí qué me interesa cuál es su orientación sexual del declarante. A mí qué me interesa si es que le gusta usar pantalones pitillo, los pantalones sueltos, los pantalones que están de moda, que son rotos, rasgados, ¿no? No es necesario. Entonces, este tipo de preguntas generalmente no guardan relación con el objetivo del interrogatorio o del contrainterrogatorio, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, ahora estamos por la pregunta ya contestada, repetitiva o reiterada. En este tipo, en la 9, son aquellas preguntas que se objetan porque viola el principio de la eficiencia al volver a repetir una pregunta que ya fue hecha y conectada. Bien, en esta parte generalmente
este tipo de preguntas en su momento ya han sido respondidas, ya han sido respondidas. El objetivo de esta pregunta, ¿cuál es? Pues es evitar crear confusión y por ende distracción en el interrogatorio. Ojo, tenemos que tener en cuenta que en el contrainterrogatorio sí se puede iniciar con preguntas ya respondidas, pero sin que se repita en el interrogatorio, ¿no? En la parte 10 tenemos la pregunta compuesta, que nos dice que son aquellas preguntas que contienen más de una pregunta. Tenemos aquí, por ejemplo, señor Juan Espinosa, la noche del 7 de abril a la cual hemos hecho referencia, ¿estuvieron ustedes con Rocío y César jugando cartas y tomando cerveza toda la noche? ¿Se dan cuenta? Son aquellas preguntas que contienen más de una pregunta. Tenemos 4 ahí. Este tipo de pregunta, más que todo, se formula más de una afirmación. La pregunta contiene más de un hecho. ¿Cuántos hechos estamos presentando acá? Volvemos a repetir. Señor Juan Espinosa, la noche del 7 de abril, a la cual hemos hecho referencia, estuvieron ustedes, ¿no? Ustedes, con Rocío, ustedes primero, los declarantes, 1, con Rocío y César, otras personas, 2, jugando cartas, un hecho de jugar cartas, y tomando cerveza toda la noche. ¿Se dan cuenta? O sea, son hechos o son afirmaciones que yo quiero, lo formulo como preguntas para obtener la información de la parte declarante, pero yo más o menos ya quiero saber, quiero corroborarlo, si es que es cierto o no. Por lo tanto, este tipo de preguntas compuestas también se debe objetar, porque no está permitido que se realice unas preguntas con tantas afirmaciones o tantos hechos en una sola pregunta. Diferente sería a que solamente lo pregunten, ¿dónde se encontraba usted el 7 de abril? Listo. Ah, yo me encontraba en mi casa. Pero es diferente a, ¿dónde se encontraba usted el 7 de abril? Eh, ¿Dónde se encontraba usted el 7 de abril? Porque en su casa, pues, había tal cosa, ¿no? Y comenzamos a involucrar más hechos, más hechos, más hechos, más hechos y a querer intentar marcar al declarante, ¿no? Pasamos ahora a la pregunta 10, al número 10, que es pregunta compuesta. No, perdón, ya le hemos hecho la 10, ya pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. La 11, pasamos a la siguiente, la 11, que es la pregunta especulativa, ¿no? En esta parte son aquellas preguntas que se invitan al testigo a adivinar o especular, ¿no? En esta pregunta mayormente se parte de hechos que no han ocurrido en el caso. Se incita al interrogado a suponer que los hechos ocurrieron de tal forma, ¿no? En ese tipo también de preguntas tengamos en cuenta que crea una hipótesis para que el testigo lo confirme o niegue, ¿no? Distrayéndolo de lo que él recuerda o ha visto. No, acá tenemos, por ejemplo, señor Pérez, ¿o es posible que José se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el mueble? ¿Se dan cuenta? Es posible que José un hecho futuro, se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el mueble. Nos damos cuenta que este tipo de pregunta, no han ocurrido en el caso, cierto, no han ocurrido, pero quiero obtener información a ver qué es lo que podría pasar. Tampoco está permitido ese tipo de pregunta especulativa o para adivinar, ¿no? Para ello está pues la otra parte que no le va a favorecer, pues, y va a tener que objetar y fundamentar lo que corresponde. Ahora, en la parte 12 tenemos pregunta argumentativa. Una pregunta es argumentativa si resume información o busca analizar prueba o demostrar conclusiones, ¿no? En esta parte su contenido lleva una inferencia o una deducción lógica para que el testigo lo confirme o lo rechace. También lo es cuando expresa la teoría del que pregunta o enfrenta el argumento contra el testigo. Por ejemplo, cuando el sargento González le mostró el maletín, ¿usted supo inmediatamente que era el señor Olivera?
¿no? Nos damos cuenta que en esta pregunta se realiza una argumentación de una manera en concreto. Es decir, ya posee una deducción en la pregunta. Usted supo inmediatamente que era el señor Olivera. Estoy deduciendo que el declarante podría suponer que esta persona era el señor Olivera. ¿Se dan cuenta? Bien, pasamos a la 13. Tenemos pregunta que solicita opinión a un testigo no calificado. Son aquellas preguntas que solicitan conclusiones al testigo sobre un hecho o circunstancia que requiere la opinión de un experto. ¿Cuáles son los testigos que son expertos? Los peritos, por ejemplo, aquellas personas que usan o que son especializados en un tema determinado, el perito en dactiloscopía, en peritos de la escena del crimen, peritos biólogos, etcétera, etcétera. ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, a un testigo que declara sobre la herida de la víctima. Se le pregunta, según su opinión, ¿cuánto tiempo está impedido para el trabajo? ¿Cuánto tiempo impedido para el trabajo podría estar una persona con la herida que usted vio? Yo yo soy una persona sin ningún tipo de especializaciones, sin ningún tipo de estudios en medicina. Estoy declarando, no, yo vi que Juan lo cortó con un cuchillo en el brazo derecho de X persona. Y me preguntan, ¿cuánto tiempo cree usted que le va a tomar de descanso a esta persona, ¿no? Que fue víctima de lesiones u otros, para que pueda nuevamente retornar al trabajo? No es una pregunta que tampoco está permitido y debe ser objetado. ¿Por qué? Porque yo no soy un testigo que soy experto en la materia de medicina. Ahora diferente sería si es que yo soy un médico legista y le he sacado, ¿no? Cuánto tiempo de descanso tiene, yo misma le he sacado su diagnóstico, cuánto tiempo de facultad de descanso tiene, para que pueda asistir a sus terapias o lo que fuere. No, diferente sería a que yo sea esa persona y conmigo puedan corroborar o pedir la ratificación del documento que yo puedo emitir, ¿no? Pero es diferente a que yo soy una persona sin tipo de conocimiento, soy un testigo no experto y me piden ese tipo de información que no viene o no soy competente. Tenemos ahora la 14, una pregunta tendenciosa. Son aquellas preguntas que contienen afirmaciones o negaciones que el testigo no ha hecho. Por ejemplo, si usted no vio a Juan, ¿cómo supo el hurto del portafolio? Si usted no vio a Juan, ¿cómo supo del hurto del portafolio? ¿No? Acá nos estamos dando cuenta que este tipo de pregunta pues contiene un, una negación. No vio a Juan, ¿no? No vio a Juan, entonces ¿cómo supo? ¿Cómo supo esto, no? También tiene que hacer una pregunta objetada por la parte y poder fundamentarlo en el momento que le corresponde, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la... Ya está. Ahora en la 15. Tenemos preguntas que vulnera a guardar silencio y no declarar por motivos personales. Este tipo de preguntas, pues son aquellas preguntas que se objetan porque no vulneran el derecho, ya porque vulneran el derecho a guardar silencio del imputado y consagrado en la mayoría de los códigos objetivos y tratados internacionales. Acá tenemos dos ejemplos. El primero que es cuando el derecho a no declarar del imputado que guarda silencio en el juicio y el otro no declara el imputado por motivos personales. Un ejemplo en la primera parte cuando el imputado guarda silencio en el juicio. Policía, ¿qué escuchó usted que dijo el imputado en la comisaría? O sea, yo como imputado de repente ingreso a la comisaría, ¿no? Hablando algo, pero yo estoy sin abogado defensor. Doy esta información a un policía cualquiera, pero estoy sin abogado defensor, por lo tanto ese tipo de comentario puede escucharlo uno de los que han estado presentes y le pregunta, señor, usted que escuchó al investigado en la comisaría, dígame qué dijo sobre tal cosa. Pues no se puede. Si yo en mi acta de declaración le han puesto que no va a declarar y se acoge a guardar silencio. O sea, tampoco se puede realizar ese tipo de preguntas, ¿no? En el siguiente ejemplo tenemos derecho a no declarar el imputado por motivos personales. Tenemos acá el ejemplo, policía.
¿Qué le dijo la señora del imputado? ¿Qué le dijo la señora del imputado? Quizás yo estoy en un tipo de delitos de, no sé, yo como mujer tengo mi pareja y se pelea conmigo, de repente estoy con otra persona, se pelean entre los dos y yo hago un comentario, ¿no? Entonces, acá nos dimos por motivos personales. De repente, mi esposo no quiere declarar porque, no sé, motivo, quizás tengo vergüenza de decir que me ha sido cachudo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se acoge también, no quiero declarar, no declaro, me acojo ahora silencio por motivos personales, porque no quiero decir que la doctora Sugeli estuvo con otra persona y por eso yo lo pegué porque no quiero manchar mi imagen y que me pelea con una mujer, motivos personales, mejor me quedo ahí. Entonces tampoco puede ser posible que pregunten diciendo, ¿qué le dijo la señora al imputado? Si es que yo hago este tipo de comentarios con mi esposa del investigador, le digo, uy, no, mira, pucha, mi esposo se peleó por mí, ¿por qué? Me vio con tal persona y lo hizo esto. Yo no puedo pedir ese tipo de información si es que otra persona ha hecho ese tipo de comentario, ¿no? Justamente porque el investigado, pues en su acta de toma de declaración ha salido que no quiere por motivos personales, no quiere, no ha salido de él, sino de otras personas que de repente no han sido citados en el juicio, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahora, tenemos el testigo responde más de lo que se pregunta. Esta objeción se plantea cuando el testigo responde correctamente la pregunta. Ojo, pero continúa declarando sobre aspectos que no se formularon en la misma. Me preguntan a mí como declarante, señorita Guevara, dígame, eh, ¿usted qué? ¿Usted es amiga o tiene algún tipo de vínculo, ¿no? Con la parte investigada? Y yo le digo que sí somos amigas porque jugamos desde niña, porque justamente el día que pasó eso de ahí, ella me comentó que iba a hacer y comienzo y sigo narrando. ¿No? El testigo responde más de lo que se pregunta. Solamente me preguntaron si yo tengo vínculo o no tipo de vínculo, nada más. No tendría yo que irme más allá ni tampoco ir menos de lo que me preguntan, ¿no? Esto estamos casi similar al tema de ser oportuno, ¿no? Ni más, ni antes ni después. Lo mismo acá. Ni menos ni más, sino preciso. 17. La pregunta se refiere a material privilegiado. Esta objeción se refiere a aquella información que, aunque pertinente, se excluye por ser material confidencial, es decir, esto es de secreto profesional, ¿no? Por ejemplo, el tema del material privilegiado o el material confidencial son más que todo aquellos exámenes de médico legista, ¿no? Que son tipos de delitos que no se puede exponer en vía pública. Pongámonos en el hipotético caso que es un juicio oral, pues, y es una pregunta que obtiene una información privilegiada, ¿no? Que también tiene que ser objeto de tipo de pregunta. Y en la 18 no permite que el testigo responda. Esta objeción se da cuenta luego de formular la pregunta. No se permite que el testigo responda, independientemente que la respuesta la desagrade o no le favorezca, ¿no? Acá podría ser el tema de las objeciones, objetar por objetar, ¿no? Cuando el fiscal o una de las partes objeta y el juzgado le dice, fundamente la objeción, o ¿por qué está objetando? Ah, no, es que lo que pasa es que esa información que va a ingresar al juicio no me conviene porque va contra mi teoría del caso, ¿no? Porque no me va a favorecer, ¿no? Vamos a la siguiente. Bien, tenemos acá es la parte 19. Es irrespetuoso con el testigo. Esta objeción se da cuando se falta el respeto al testigo. Toda persona merece respeto por parte de los demás, aun cuando los testigos estén sujetos a un fuerte contrainterrogatorio. Pongámonos en el ejemplo que yo soy una persona que tengo, no sé, de secundaria completa, o tal vez que no escucho muy bien, o quizás soy una persona ya mayorcita de edad, que no logro entender o comprender las preguntas, y posiblemente, ¿no? O la parte adversa hace la pregunta y dice, oiga, señor inútil, escúcheme, oiga, sordo, ¿no me escucha? ¿Usted que es un tonto? No, o sea, tampoco está permitido que se realice
de esta manera de forma irrespetuosa al declarante, ¿no? Pasamos ya, estamos ahora en la 20. Objetar por objetar y sin fundamento, tal como lo habíamos indicado anteriormente. No es suficiente que yo objete, ¿no? De manera oportuna, que tenga mi argumento, pero que no tenga mi fundamento. Yo tengo que objetar con el fundamento, tiene que ser oportuno, ¿no? Esta objeción se da cuando una parte objeta sin tener fundamento jurídico para hacerlo. Por ejemplo, cuando se hace para darle descanso y respiro al testigo y para tratar que la otra parte pierda la hilación de pensamiento en su línea del interrogatorio. No creo que ya lo habíamos hablado del tema anteriormente, ¿no? Y nos vamos con el último tipo de objeción, que es objeción al tribunal. En este caso, el tribunal realiza preguntas tendientes a aclarar los dichos de un testigo. Bien, yo creo que hasta ahí nosotros ya hemos finalizado respecto a las objeciones en el juicio oral, ¿no? Tengamos en cuenta que este tipo de objeciones pues se da en las etapas, se hace uno solo, en la audiencia misma del juicio oral de la etapa del juicio oral. Tenemos pues la primera parte que, como les había dicho, pues es la etapa postulatoria, que son los alegatos de apertura, y recién después de eso va a llegar los alegatos, el interrogatorio, que es la actuación probatoria. En esa parte nosotros nos ubicamos en el tema en el cual ya lo hemos tratado. Bien, hasta ahí quedó, doctorcito. Sí. Nuevamente agradecer por su participación, abogada Mayra Zuley, por la gran ponencia que brindó el día de hoy en el tercer día del taller especializado en técnicas de litigación en juicio oral.